Y vamos a comenzar, bueno, lo primero, hola a todas y a todos. Y hoy vamos a hablar, como decía Santi, nos va a poner ahora Paco la diapositiva, hoy vamos a hablar de la historia jamás contada. Ese es el título que le he puesto al pensamiento de hoy. Y normalmente empezamos todos los años, o mucha gente empieza todos los años, poniéndose propósitos, porque al final queremos aprovechar el tiempo, queremos aprovechar el año, queremos aprovechar las oportunidades. Y es verdad que es posible que este año pues, sea un año donde haya gente pues, que no pueda tener mucha ilusión y otros que sí que realmente están ilusionados y con expectativas. Pero esto va muy en función también de las circunstancias de cada uno, porque justo ahora, vale, ahora sí que va. Sí que va el PowerPoint, ¿vale? Quizás eres de las personas que en alguna ocasión has sentido que tu vida pues, no tiene sentido, o quizás eres de las personas pues, que no has aprovechado, piensas que tienes un tiempo, unos recursos que no estás aprovechando y sacándole el máximo partido a tus capacidades. O quizás eres de las personas que ya ha perdido la ilusión, ya no tienes ilusión por nada porque te has llevado tantos chascos o hay tanta gente que te ha fallado, incluso las personas que más quería, que a lo mejor ya no tienes ni tan siquiera ilusión. Quizás las decisiones que has tomado en tu vida pues, te han llevado a circunstancias que ni tan siquiera te esperabas. Lo que hace, perdón que se me ha ido el santo al cielo, y quizás eres de las personas que ni tan siquiera consideras ya una oportunidad o un tiempo porque ya lo que has vivido es más que suficiente. O en el mejor de los casos, eres de las personas que realmente sí estás expectante y sí tienes propuestas, ideas y estás expectante a nuevas oportunidades que se puedan desenvolver. Y estamos aquí. Sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea tu situación, animada o no, lo primero que quiero es animarte a que estés expectante y que prestes atención a lo que dijo Jesús. Estoy volviéndome loco con el mando. Y es que Jesús dijo, he venido a traer vida y vida en abundancia. ¿Y qué es eso de tener vida y vida en abundancia? Muchas veces pensamos que tener vida en abundancia podría ser pues, muchos años de vida o la eternidad. Pero Jesús aquí no se estaba refiriendo ni a muchos años de vida ni a la eternidad. Es verdad que Jesús vino a traer la vida eterna, pero realmente no se está refiriendo aquí a esto. Tampoco la vida con abundancia es que tengamos éxito, que tengamos oportunidades, que tengamos unos grandes resultados. No, aquí estamos hablando de una vida que realmente está fuera de los estándares que la sociedad nos plantea o que la sociedad nos proyecta. Son unos estándares de calidad de vida en función a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y antes de hablar de la historia jamás contada, me vas a dejar que te presente 3 historias de una forma sencilla, breve, rápida, simplificada. Y vamos a empezar con la primera historia. Ya os he dicho con quién iba a empezar. Vamos a empezar con un hombre que vivió en una época que está muy lejos de lo que hoy en día conocemos, muy distinta, donde lo más importante era pertenecer a una familia que fuera parte de una tribu o de un clan. Esto era muy importante para las personas por una sencilla razón. Cuando tú estás dentro de una familia, de un clan, de una tribu, sabes cuál es tu situación, cuál es tu papel, cuál es tu rol, lo que te da mucha seguridad por una parte. Por otra parte, el estar rodeado de los tuyos te ayuda y te protege en medio de las circunstancias que te rodean. Tened en cuenta que estamos hablando de una época donde no está la estructura social como la conocemos hoy en día. Por ejemplo, la policía, los gobiernos, la seguridad social, los hospitales, etc. Entonces, el estar en medio de tu familia, de tu clan, de tu tribu, te protege de la hostilidad de cualquier otra sociedad que pueda ser hostil a tu vida. De manera que el estar en medio de esa sociedad te da seguridad, te protege. Y este hombre del que estamos hablando, que es de Abraham, como ya habéis visto, porque se me ha escapado, bueno, pues este Abraham tenía una posición de economía, estaba casado, tenía incluso siervos, tenía animales, y Abraham recibe un llamado y una promesa. El llamado fue abandonar su tierra y la promesa que Dios le daría una descendencia que no se podría contar. Abraham, por fe, acepta el llamado y decide abandonar su tierra, deja la comodidad, deja la seguridad y comienza la aventura, el reto, y se dirige a un futuro totalmente incierto.
Tened en cuenta que Abraham conocía unas pinceladas del plan de Dios, pero ya está, no conocía mucho más. Tampoco tenía una guía turística. Cuando él emprendió su viaje no tenía una guía turística donde dijera vas a llegar a una ciudad maravillosa por sus vistas, con unos ciudadanos súper amables y además vas a poder comer una comida rica y variada. Todo lo contrario. Vivía en la incertidumbre. Y además, imaginaros, todos los que le seguían, que él era responsable de todos los que le seguían, estarían haciéndole una cantidad de preguntas tremendas. Oye, pero ¿por qué lo dejamos todo? ¿Pero dónde vamos? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Pero hasta cuándo? O como los niños pequeños. ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Verdad? Pues estas son preguntas que seguro que Abraham también se las tuvo que hacer. Sin embargo, puso su vida y la de los suyos en manos de Dios porque confía en Él. Sabe que la propuesta que Dios le hace es una propuesta segura, porque Dios es confiable. Pero esto no significa que fuera una situación fácil. Todos conocemos, o muchos conocemos, la vida de Abraham, llena de retos muy difíciles, pero también de grandes logros. Desde luego, vista su vida desde nuestra perspectiva, que la leemos, pues es una vista segura, una vista clara, definida y además de éxito. Pero cuando la analizamos desde la perspectiva de Abraham, de cada momento que tuvo que vivir, entonces nos damos cuenta de que era bastante difícil, porque no había nada escrito. Abraham, cuando emprendió su aventura, conocía algo a Dios, pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fue pasando las experiencias, cada vez conocía a Dios de una manera mucho más cercana, profunda y real. En este viaje aprendió que cuando Dios decía algo, lo cumplía. Pero también tuvo que aprender que hay momentos donde él, Abraham, tendría que actuar para que Dios actuara a través de él. Pongamos ejemplos. Él tuvo que dejar su familia, su tierra, para poder apostar y que Dios obrara a través de su vida. No fue Dios quien le echó de su tierra, no fue una guerra, un conflicto bélico que le hizo huir de su tierra, no, tuvo que ser una decisión que él tomara para poder seguir el proyecto de Dios, el plan de vida que Dios le había preparado. Otro de los ejemplos que tuvo que afrontar y ser él el que actuara para que Dios obrara fue cuando tuvo que rescatar a su sobrino Lot, que tuvo que enfrentar una tremenda batalla para poder rescatarlo. Así que nos damos cuenta que Abraham tuvo que aprender, por una parte, a ver que hay momentos donde era Abraham el que tenía que obrar para que Dios actuara a través de él. Pero también tuvo que aprender que habían otros momentos donde él no tenía que actuar. Tenía que dejar a Dios que fuera el que actuara. Ahí tenemos, por ejemplo, el momento donde él se presenta delante del faraón con miedo y temor porque piensa, quizás el faraón quiera coger a mi mujer y para eso igual me mata. De manera que decide decirle al faraón que su mujer es su hermana. Ahí Abraham no confió en Dios. Ahí Abraham actuó cuando no tenía que actuar y como no tenía que actuar. Otro de los momentos donde también se equivocó fue cuando el hijo de la promesa, ¿os acordáis? Dios le había hecho una promesa que le daría un hijo y viendo que tarda en el tiempo, decide él tomar cartas en el asunto y solucionarle la papeleta a Dios, solucionarle la promesa que le había hecho. A ver, si somos realistas y conscientes, cuando nos acercamos a la historia era algo natural, es decir, en aquel momento, si una familia no podía tener hijos, lo que hacía era que podía tener hijos con la mujer, con la sierva de su mujer, por ejemplo, que era el caso, ¿no?, que plantea Abraham. Y en aquel momento era algo normal, normalizado. Sin embargo, esa no era la voluntad de Dios. Abraham tuvo que aprender que había momentos donde Dios era el que tenía que obrar. Así que resumiría diciendo que del mismo modo que Abraham Así que, resumiendo, diría que, como Abraham, conocemos a Dios solo cuando hemos dejado nuestra vida en sus manos, dejando nuestra comodidad, nuestra seguridad y emprendemos el viaje, la aventura y estamos en el camino, andando delante de su presencia, buscando su dirección, en la incertidumbre de conocer cuándo actuar nosotros y cuándo actuará Él, en la incertidumbre de cuál será el siguiente paso, pero con la certeza de que sea cual sea el siguiente paso, será Dios el que esté al control de las circunstancias. Y por supuesto, aunque nos equivoquemos, que lo haremos,
Él está a nuestro lado para reconducirnos con amor, con paciencia. ¿Aceptarías tú el reto? Vamos a continuar con la siguiente historia. La siguiente historia habla de una mujer joven, esta me vais a cazar enseguida, habla de una mujer joven que era huérfana y estaba viviendo fuera, en el exilio, junto con su pueblo, y estaba cuidada por su primo. Como sabéis, por desgracia, en aquella época las mujeres no podían hacer nada sin la supervisión de un hombre, sin estar bajo el respaldo de un hombre. En aquel momento, pues, digamos que no podía tener ninguna gestión legal sin el representante de un varón. Y por decirlo de alguna manera, tenían que hacer lo que él les mandara. De manera que este hombre, el que estaba, digamos, cuidando a esta mujer, lo mejor que podía hacer era buscarle un buen marido. Esa era la mejor opción. Da la casualidad que en aquel momento empezó en su ciudad una selección. Imagino que ya me estáis pillando quién es. Hubo una selección. El rey de la ciudad estaba buscando una de las mujeres más bellas de la ciudad para casarse con ella, para hacerla su mujer y hacerla reina. Estamos hablando de la reina Esther, ¿de acuerdo? Ese podía ser un planazo, ¿verdad? Un buen plan, pero desde luego no sería nada fácil. Tendría que ser seleccionada y tendría que pasar muchísimas pruebas. Entre ellas, una de las pruebas que tenía es que tenía que estar, pues nada, ni más ni menos 12 meses de tratamiento. ¿Te imaginas, Vicente, estar 12 meses de tratamiento de belleza? Quedarías guapo, guapo. Así es. Y eso no sería de lo más duro. Imaginaros lo duro que sería tener que convivir con tantas mujeres, soportando la presión de que todas estaban persiguiendo ese planazo para su vida. Eso sí tendría que ser duro, ¿verdad? En fin, Esther fue pasando poco a poco esas pruebas, esas etapas, y por fin lo consiguió. Fue la elegida por el rey. Sin embargo, las circunstancias cambiaron rápidamente. De repente, uno de los gobernadores que estaba bajo el rey, uno de los gobernadores del rey Asuero le convenció a este para que realmente exterminaran a todos los judíos de su nación. Y el rey Asuero, por supuesto, aceptó. Le convenció y aceptó. Así que en estos momentos la reina Esther, después de pasar todas esas pruebas, está en la tesitura de que, siendo la reina, ve que su pueblo va a ser exterminado. Y tiene que tomar una decisión importante. Tenía que presentarse delante del rey para ver cómo podía convencerle y persuadirle de que aboliera esa ley o ver cuál es la solución que podría tomar. O bueno, también podría presentarse el rey y pedirle que salvara su vida y la de su primo. Claro, porque meterse en ese jardín de querer salvar a todos los judíos del reino, eso era mucho. Quizás eso era ser demasiado ambicioso o complicarse mucho la vida. Sin embargo, Esther decide implicarse con los problemas de otros que ni tan siquiera conoce. Pero no lo hace de cualquier manera. Le dice a su primo Mardoqueo: mira, a todos los judíos que conoces, pídeles por favor que ayunen y que oren para que el Señor nos dirija. Y yo haré lo mismo con mis doncellas. Así que tanto él como Esther oraron, ayunaron y pidieron la dirección del rey. Pero claro, ahora se tenía que presentar delante del rey. Y cuando en aquel momento la reina se presentaba o cualquier otra persona se presentaba delante del rey sin ser requerido, se estaba jugando la vida. Porque en función de cómo el rey se levantara en ese momento, pues si le apetecía incluso podía pedir tu vida. Sin embargo, este no fue el caso. En este caso, el plan funcionó bien. Fijaros que si hubiese fracasado, hubiese muerto la reina Esther y hubiese muerto todo el pueblo. Sin embargo, salió bien porque Dios estaba al control. Porque Esther había decidido implicarse en su vida y, por otra parte, dejó que Dios obrara en la parte que le correspondía. Entendió Esther que su posición era privilegiada. Podría haber pensado: toda mi vida siendo huérfana, viviendo fuera de mi país, y ahora que tengo la oportunidad de ser reina, con todo lo que he trabajado, con todo lo que me merezco, perder los privilegios. Sin embargo, como decía, fue consciente de que era Dios quien le había puesto ahí para que arriesgara su vida, para que la pusiera en servicio de Dios para poder bendecir y ayudar. Y se jugaba mucho más que el que pensarán de mí.
Desde esta perspectiva es muy fácil verlo. Sin embargo, en aquel momento no estaba escrito. Ella tuvo que vivirlo en primera persona y tomar las decisiones una a una. Y podemos decir que la reina Esther fue sabia. Tuvo que aprender, como decíamos de Abraham, tuvo que aprender que había momentos donde era Dios quien iba a obrar y momentos donde era ella la que tenía que obrar para que Dios obrara. Y también se dio cuenta de que su posición era una posición de influencia. Y vamos a continuar con la última historia. La última historia nos vamos a ir a un personaje que también lo vais a coger enseguida, porque es un personaje que parece que toda su vida la tenía bien organizada desde el principio, desde sus inicios. Él pertenecía a una familia acomodada. Además recibió la mejor formación y con los más cualificados del momento. Conocimientos en muchas áreas, aparte de la teología, también en idiomas y otros más. Era una persona que, según él, estaba comprometida con Dios hasta tal punto que era capaz de hacer casi cualquier cosa para que el mensaje de Dios no se transformara. Y en su momento, en su compromiso, decidió perseguir a esos que seguían al crucificado y eliminarlos, exterminarlos a todos. Sin embargo, en ese trayecto descubrió que Jesús, el Cristo, era Dios y dejó todo lo que había hecho para poder seguir a Cristo. Una tremenda lección la de Pablo. Reconocer que toda su vida había estado enfocado de manera equivocada, poniendo los pilares de su vida en fundamentos equivocados. Eso es tremendo. Qué sensatez, qué humildad, qué valentía. Tuvo que tomar la decisión para poder reorientarla. ¿Hay algún pilar equivocado en tu vida? ¿Hay alguna cosa que reorientar? La decisión de Pablo no fue fácil. Él sabía lo que le había costado a su familia, todo el esfuerzo económico por una parte, y él sabía lo que le había costado a él. Él tuvo que estar horas y horas estudiando y dedicando tiempo. Y además de eso, él también sabía lo que estaba perdiendo, todos los privilegios, toda la posición, todo lo que él esperaba y confiaba que iba a conseguir algún día. Sin embargo, llega un momento en la historia de su vida que él se da cuenta que todo eso es basura comparado con lo que una vida con Cristo significa. Pablo tenía clara cuál era su misión y como Esther también tenía un lugar de influencia, si os acordáis. ¿Te das cuenta? La reina Esther en su posición de reina era un lugar de influencia. Pablo, a pesar de ser desprestigiado como fariseo, como maestro, etc., a pesar de ser una persona que estaba en la cárcel y a pesar de que estaba apaleado constantemente, estaba en su lugar de influencia. ¿Eres consciente de que el lugar donde estás y tu posición es tu lugar de influencia para la gente que está a tu alrededor y que nadie más puede hacerlo? Desde luego, si Saulo hubiera escrito su historia, no la hubiese escrito de esa manera desde su juventud, ¿verdad? No sería ese el final el que había escrito, dejar todo por Jesús. Pero en el camino encontró a Jesús y lo hizo. Y fue una vida impactada por Dios. Y no solo que impactada por Dios, sino que de impacto para los demás. ¿Cuánta gente hemos leído las cartas de Pablo y hemos conocido un poco más a Dios, hemos aprendido? Hay gente que ha entregado su vida. La obra de Dios a través de la vida de Pablo ha sido impresionante. Pablo en ningún momento se quejó, en ningún momento se lamentó de su situación. Él era consciente de que su vida estaba enfocada, tenía una misión, tenía una visión, su vida tenía sentido, poder extender el reino de los cielos. Fijaros, Pablo al final de sus días dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, también a todos los que aman su venida. Las tres historias tienen mucho en común, pero hay una que quiero resaltar en especial, porque en la época en la que vivimos cada vez es algo que se va perdiendo y es una pena. Es una pena porque cada vez las prisas, las circunstancias nos apretan tanto que realmente se nos olvida que lo más importante en estos momentos, o una de las cosas importantes,
es pensar. 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 Y esto va acompañado a parar y pensar. Sin esto, iremos de lado a lado, dirigidos por las circunstancias, reaccionados, con ideas preconcebidas muchas veces, porque no las hemos pensado, iremos con ideas preconcebidas, lo que significará que iremos en una dirección temporalmente, pero luego cambiaremos de dirección rápidamente. Y ahora sí, ahora quiero hablar de la historia jamás contada, que seguro que como somos inteligentes ya nos hemos dado cuenta que la historia jamás contada es la tuya. La historia de tu vida no está escrita. Esto es una buena noticia, porque no estás obligado, no estás circunscrito a una historia, a un guión impuesto, a un destino. No estás obligado a lo que los demás esperan de ti ni los demás quieren para ti. Tienes la capacidad y la responsabilidad de decidir y de dirigir tu vida. Por eso hablaba de pensar, parar, pensar, porque cuando el guión no está escrito hay que tomar decisiones y eso es bastante más difícil porque genera por una parte incertidumbre y porque no se ve el final. Sin embargo, Jesús te hace totalmente libre. Hayas vivido lo que hayas vivido, Jesús te hace totalmente libre para poder desarrollar tu vida junto con Él. Vas a tener que decidir día tras día. Así que te animo a que en estos días pares y pienses. Lo pasado, pasado está. Pero de aquí en adelante, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Quieres que sea una vida con sentido? ¿Quieres que sea una vida dirigida por Dios y enfocada en Él? ¿Qué pasos tienes que dar entonces? Como ya hemos dicho, antes habrá momentos donde tendrás que dejar actuar a Dios y momentos donde tendrás que aprender a dejar a Dios que actúe a través de tu vida, con tus decisiones. Y tendremos que aprender a diferenciar cuáles son esos momentos, por supuesto. Y eso no es fácil, eso es difícil, eso cuesta. Eso es día tras día, equivocándose, rectificando. Y como decía, ahí está al lado Cristo para ayudarnos, para guiarnos, para reconducirnos. Pero eso es lo que significa ser parte de un discípulo. Sin embargo, conforme vaya pasando el tiempo, nos daremos cuenta que nuestras vidas tienen sentido. Las vidas que hemos visto y analizado, eran vidas con sentido. Desde luego, cuando ellos iban pasando las experiencias, las decisiones, no se veía tan claro. Ahora sí. Y a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. Quizás el que más claro lo tenía era Pablo. Sí que tenía clara la meta y la visión muy clara. La diferencia está en que nosotros jugamos con ventaja respecto a ellos. Por una sencilla razón, nosotros tenemos ya la palabra de Dios. Tenemos toda la revelación, lo que significa que ya tenemos todo desde una perspectiva mucho más alta, más elevada. De manera que ya tenemos claro cuál es el plan, cuál es la dirección, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer y podemos conocernos de una manera mucho mejor. Dios quiere impactar en cada vida, quiere guiarlas, quiere revolucionarlas, quiere desarrollar las vidas de las personas y puede hacerlo solo, sin embargo, quiere hacerlo contigo y a través de ti, con la comunidad y a través de la comunidad de ella, de la Iglesia. Así que recuerda, tienes una identidad en Cristo, tienes una misión, como estábamos diciendo. Tenemos que ser sal y luz en medio de esta sociedad. Tenemos que hacer avanzar el reino de los cielos. Tienes una posición única de influencia porque solo tú puedes llegar a la gente que está a tu alrededor, con tu vida, con tus errores, con tus aciertos, viendo cómo perdonas, viendo cómo amas, viendo cómo bendices. Tienes un tremendo potencial porque tienes el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo que estuvo al principio en la creación del mundo, que estuvo resucitando a Cristo y que estuvo en cada milagro que Jesús hizo. Ese está en tu vida, pero tienes mucho más potencial porque además tienes unas habilidades y unos recursos para poder servir a todos los que están a tu alrededor y para poder edificar a la Iglesia. Y lo siento, no tienes una promesa de Dios, tienes muchísimas promesas de Dios,
Porque en esas promesas de Dios, una de las que tienes es que Cristo ya te ha dado la victoria, por una parte. Por otra parte, ya tienes garantizada la vida eterna. Por otra parte, también nos dice que Jesús, que Dios, a través del Espíritu Santo, va a estar con nosotros hasta el final. Y tienes muchísimas más que puedes averiguar y descubrir en la palabra de Dios. Y por otra parte, tenemos una sociedad que necesita a Cristo, que necesita ser bendecida y que solo tú, solo la Iglesia de Cristo puede bendecir. Una ciudad que bendecir. El otro día leía en un libro de Lucas Leis algo que me sorprendió bastante, me impactó, porque comentaba que la hija pequeña de Martin Luther King decía que a su padre no lo habían matado los hombres malos, le había matado la gente buena. Y eso hay que darle dos vueltas. Y comentaba también que Albert Einstein ya hizo la misma reflexión sobre la Alemania nazi. Y es que, en definitiva, cuando la inactividad de aquellos que saben lo que tienen que hacer está ahí presente y deja que los demás hagan y destruyan la obra de Dios, eso tiene un gran peso. Un gran peso porque destruye la sociedad que Dios ha creado, destruye la humanidad, la gran obra de Dios. Y la cuestión es, siendo conscientes de esa tremenda responsabilidad que tienes de hacer avanzar el reino de Dios, sabiendo que tienes que bendecir, sabiendo que tienes que impactar las vidas y que Dios quiere hacerlo contigo y a través de ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué historia vas a escribir? Que el Señor nos bendiga.